de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y arrancamos este nuevo ciclo semanal con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Querido Alejandro, un saludo fraternal para ti y todas nuestras hermanas y hermanos de nuestra linda Latinoamérica y mi linda Bolivia. De fondo escuchamos la obra del maestro orureño Gilberto Rojas, Viva Santa Cruz, un tema dedicado a esa linda tierra amazónica boliviana, en la interpretación del músico y maestro cruceño Zoilo Saavedra y su banda Buricamba. Y con esta obra musical de fondo empezamos nuestro recorrido informativo semanal. Querido Alejandro, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Gracias, hermano querido. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera comenzamos de inmediato la difusión informativa semanal. Y sobre el narcotráfico en altas esferas policiales, el revuelo político en torno a las denuncias del comandante Velasco que buscan oscurecer al compañero Evo Morales y el inicio del juicio a Yanine Áñez, nos comenta nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna, revolucionaria, desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El tema narcotráfico, el daño que causa en el mundo entero, sobre todo incentivado su producción por el alto consumo y la demanda que imprimen sobre todo los Estados Unidos y la Europa, los países más capitalistas en el orbe, sobre todo Estados Unidos, hace que este mal propague y se penetre en las estructuras de las sociedades que se da en América Latina, sobre todo países productores de coca como el Perú, Colombia y Bolivia, que no pueden estar exentos de este flagelo hacia la humanidad. Pues bien, en Bolivia, de un tiempo atrás se ha ido evidenciando una penetración del narcotráfico en las altas esferas policiales de nuestro país. En algún momento también estuvo en las altas esferas gubernamentales. El caso de Huanchaca, que nadie lo debe olvidar, donde se asesina al científico boliviano Noel Kemp, donde estaba inmerso el ministro de gobierno Fernando Barthelemy, de ese tiempo, del movimiento nacionalista revolucionario. El caso del narcoavión, con un alto funcionario
boliviano apodado Barbas Choca, el señor Pacheco, que en complicidad con el que hoy nos habla de democracia desde los Estados Unidos, el asesino de octubre, Sánchez Berzaín, Carlos Sánchez Berzaín, el Zorro, como le apodaban, que hoy dirige el Instituto para la Democracia en los Estados Unidos y se dedica, y fue uno de los principales, por confesión propia, asesores para el golpe de noviembre en contra del presidente Morales. Él, el señor Sánchez Berzaín, siendo de ministro, estaba protegiendo al narcotráfico y se incautó a un avión de nuestra Fuerza Aérea, de nuestro transporte aéreo militar, con 4 toneladas de cocaína, y ahí estaba el señor Barbas Choca, el señor Pacheco, que luego, paradójicamente, cambiando una bombilla eléctrica, un foco, como le dicen aquí, no sé qué otro nombre tendrán otros países de nuestra América, habría puesto su dedo en el conector y se electrocutó. Queremos decir que aquí la energía domiciliaria tiene 220 voltios, o sea, 220, que uno generalmente puede agarrarlo el cable. Experiencia propia, cuando yo hago alguna conexión doméstica, agarro los cables y simplemente un cosquilleo, pero el señor Pacheco terminó electrocutado con esa cantidad de energía. Lo asesinaron. Es lo que ha pasado. Esa penetración se da también estos días, se ha venido dando con 2 comandantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en un momento y comandantes generales de la policía en otro, como el general Nina, el general Sanabria, y ahora el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el coronel Velasco, que también es denunciado. Ojo, no estoy diciendo si el señor es o no es culpable, fue denunciado por unos audios que los presentó el expresidente Morales. Esto ha causado un revuelo político en el país, donde en base a falsedades, injurias, nuevamente se quiere involucrar al presidente Morales como si esta denuncia sería como una venganza, ¿no? Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto, el Ministerio de Gobierno ha intervenido, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se ha emitido órdenes de aprehensión contra 3 coroneles y bueno, esto está avanzando. La oposición solamente sabe ir a la calumnia, a su interpretación propia de los hechos que acontecen y no quieren ver. Y ahora que esto es un daño que se viene produciendo desde hace mucho tiempo y que más bien ha bajado en su intensidad a partir de la nacionalización, como llamaba nuestro presidente Morales, a la lucha contra el narcotráfico. En un tiempo pasado, tiempos neoliberales, era la DEA, era la NAS, incluso la CIA, que estaba aquí en el país supuestamente para luchar contra el narcotráfico, pero el narcotráfico se incrementaba. A partir de la nacionalización no hay movilizaciones, no hay represión a los compañeros cocaleros productores, y sin embargo sí se han logrado objetivos muy claros. La prueba clarísima de que la lucha de la NAS, la DEA, la CIA, el FBI, si quieren, y las bases militares yanquis no garantizan nada. Ahí está el ejemplo de Colombia, el nuevo Israel en la América Latina, que con 9 bases militares y miles de soldados yanquis, helicópteros, misiles y todo lo que quieran, no controla, y es más, crece exponencialmente la producción de coca y de cocaína, la cristalización en Colombia. Entonces, cuando la oposición boliviana sale a reclamar
que debemos abrirnos a la DEA, a la NAS, porque están queriendo extraer mucho más cobertura, mucha más especialización en la producción, en el tráfico, en el transporte de la droga. Así es que así estamos en Bolivia en estos temas políticos. El juicio a la autoproclamada presidenta La Peliteñida de nuestro país se ha iniciado como habíamos previsto. La semana pasada se han presentado una serie de incidentes que han sido resueltos por el tribunal. El proceso ha continuado el día 7 con el principio de alegatos. A ver, veamos cómo se va desenvolviendo. Pensamos que van a seguir habiendo las triquiñuelas jurídicas con este tema de incidentar, buscar pleito para seguir dilatando el problema. Un abrazo desde Bolivia para América Latina. Sobre las aguas del Silala y la controversia ante la Corte Penal de Justicia, el posicionamiento de Bolivia ante los acontecimientos entre Ucrania y Rusia, el narcotráfico en Bolivia en esas esferas altas de la policía y las supuestas divisiones del MAS y PSP, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causa Chuncoca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con todos ustedes cada semana en este espacio, este trabajo periodístico que realiza desde los primeros días del golpe de Estado, allá por el noviembre de 2019, mi camarada, compañero, pana y amigo Alejandro Díaz, quien hace posible esta emisión y este análisis que finalmente nos nutre a todas y todos. Tenemos que seguir hablando de un tema que es fundamental para el Estado boliviano. Estoy hablando de las aguas del Silala, puesto que los alegatos van a continuar hasta el 14 de este mes y posteriormente, en 6 meses más, se dictará una sentencia y tendremos pues un veredicto del máximo ente de la justicia a nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia, para conocer qué le toca a cada país, a Chile y a Bolivia, qué derechos sobre estas aguas del Silala. Ahora tenemos que recordar que el manantial del Silala nace y fluye desde una mágica vertiente en Bolivia y su cauce natural fue desviado por obras de ingeniería hidráulica, canales artificiales. Bolivia durante esta semana expuso los alegatos, sus alegatos tanto jurídicos pero fundamentalmente técnicos científicos. Los alegatos del equipo boliviano en la Corte Internacional de Justicia ante el peso de la verdad y las irrefutables pruebas. Chile tuvo que aludir que construyó los canales porque existían huevos de moscas. Ese fue el mejor argumento utilizado por el equipo chileno. Aún queda mucho, como les dije anteriormente, hasta el 14 de abril, pero sin duda existe una esperanza puesta en el equipo técnico-científico conformado por expertos en ingeniería civil, ciencias planetarias y dinámica de fluidos. Es sumamente importante entender que esta controversia ante la Corte Internacional de Justicia va a tener y se va a resolver por lo que tengan que exponer y lo que ya expusieron los equipos técnicos científicos más que los equipos estrictamente jurídicos, ¿no? Es una característica sumamente importante que hay que resaltar y no es un dato menor. Es clave entender aquello. Por otro lado, y para seguir ahondando en el plano del concierto internacional, tenemos que también hablar de el posicionamiento de Bolivia con relación al conflicto entre Ucrania y Rusia. Si bien se ha apartado a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos, Bolivia votó en contra. ¿Por qué? Precisamente porque Bolivia ha puesto una posición sumamente clara. Está en contra de todos los conflictos armados en el mundo, concordante con su posicionamiento de un Estado pacifista. Pero también entiende que este conflicto no puede resolverse o no puede analizarse de una forma tan simplista como lo han tratado de explicar muchos medios hegemónicos de comunicación, analistas y demás, entendiendo a los ucranianos como los buenos y los rusos como los malos, ¿no? Existen muchas otras aristas
para analizar fundamentalmente el protocolo de Minsk, entender el estatus que tenían desde el 2014 las regiones, ahora ya repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, entender las violaciones sistemáticas de los derechos humanos realizadas en esa zona. Se debe también entender la asociación con grupos neonazis del ejército ucraniano y, por supuesto, el rol fundamental de la Organización Tratado Atlántico Norte, ¿no? La OTAN, una organización militar que funge como una gendarmería de Estados Unidos y Europa en los territorios que anteriormente eran considerados partes de la Federación Rusa y de hecho fueron reconocidos como repúblicas independientes por la propia Federación Rusa. Entonces estamos hablando de diferentes aristas que pasan por el plano militar, estrictamente el acercamiento de la OTAN hacia las líneas rojas de acercamiento a la Federación Rusa, como en su momento, y lo explicamos en algún otro análisis, también la Federación Rusa, en aquel entonces la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso en cerca a las fronteras de Estados Unidos aquellos denominados misiles rusos en La Habana, Cuba. Ante la protesta de Estados Unidos y por supuesto de todo el hemisferio, los misiles fueron retirados, ¿no? ¿Por qué no aplicó en esa misma lógica de mantenimiento de la paz la OTAN y trató de armar a Ucrania? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero más allá de todo aquello, entrando ya al panorama local, tenemos que analizar también lo que se habla mucho y debate mucho, ¿no? Seguramente ya en el trópico también lo están debatiendo mucho, el tema de nuestro Estado boliviano y su relación con la policía, y a la vez la relación de la policía con el narcotráfico en el país. Ahora, el narcotráfico no es un delito único y exclusivo de Bolivia, único y exclusivo del trópico de Cochabamba, como han tratado de desinformar, malinterpretar y engañar muchos sectores políticos. El narcotráfico es un delito global, es un ilícito, uno de los más lucrativos del mundo. Dicho sea de paso, el negocio de la droga mueve millones en el mundo y quien maneja el monopolio de la droga es precisamente la DEA. La DEA no funciona como una agencia antidrogas, la DEA funciona como una transnacional metida en el negocio de la droga. Precisamente combate, entre comillas, este ilícito en los países productores supuestamente, pero no hace nada por combatir el consumo de la droga en los mercados más grandes del mundo. Hablamos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Estados Unidos es el principal consumidor de droga a nivel global. ¿Qué hace la DEA para frenar eso? ¿Para combatir siquiera eso? Nada. Ahora bien, tenemos que remitirnos también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha indicado que desde que Bolivia, con una política soberana, expulsó a la DEA del país, su combate y su lucha contra este ilícito, contra el narcotráfico y también la erradicación de cocales excedentarios ha sido satisfactoria y ha tenido mejores resultados que cuando la DEA operaba en Bolivia. Es decir, hemos nacionalizado la lucha contra la droga. Ahora, por supuesto que desde la DEA también existen diferentes actores y seguramente agentes metidos acá en el gobierno boliviano, específicamente en la policía, que tratan de construir nuevamente la retórica de que Bolivia necesita la DEA, ¿no? Mucho cuidado con todo eso, y tenemos que también resaltar la denuncia que realizó el presidente del MAS y PCP, Evo Morales, en torno a ese operativo que habría sido ordenado para que no se realizara en el trópico de Cochabamba, y fue secundada esta denuncia por el diputado jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gualberto Arizpe, quien denunció en la misma línea de Evo Morales y además presentó pruebas documentales, fotografías fehacientes que vinculaban a este señor José María Velasco como edecán de Yanine Áñez. Él mismo declaraba para Unitel que él había sido entrenado en Estados Unidos y fundamentalmente había sido capacitado para cuidar a altos dignatarios, decía. Por eso fungía como decán de Áñez y se ha demostrado en múltiples fotografías. Por otro lado, este señor también durante el golpe de estado de
de Janine Áñez, fue puesto como comandante de la FELCC, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué hacía un sujeto con ese prontuario de comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a nivel nacional? Reemplazado por otro policía de apellido Illanes, un sujeto que también se ha denunciado, persiguió y metió a la cárcel a diversos compañeros del Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, ¿a cuál peor? Los policías. Pareciera que desde el Ministerio de Gobierno no tienen mucho por dónde escoger. Todos los policías están vinculados de una u otra forma a el régimen de Janine Áñez o a pues situaciones ilícitas. No así funciona la policía, no es culpa de este gobierno, no es culpa de los anteriores gobiernos, es culpa de la lógica de una policía totalmente corrupta, maleada y metida en los ilícitos de la sociedad boliviana. No es una construcción, la policía es tan antigua como el Estado mismo y pues cumple nomás su función de un aparato coercitivo y coactivo, pero también de un aparato de inteligencia que se mueve en ese mundo oscuro de la delincuencia, ¿no? Por otro lado, tenemos que pues resaltar también el hecho de que se ha tratado de decir que el movimiento al socialismo estaría dividido, que se estarían peleando Evo Morales con Luis Arce, nada más lejos de la verdad, ¿no? Puesto que, si bien denuncia este ilícito Evo Morales, también es secundado por las gestiones del presidente Luis Arce, es decir, se complementan el presidente del partido en gobierno, Evo Morales, y el presidente del Estado, del MAS, elegido por el MAS, Luis Arce Catacora. Entonces, más que una división, una confrontación, se debiera analizar todos estos hechos como una suerte de complementariedad entre lo orgánico y lo burocrático, ¿no? Fundamentalmente aquello. Y pues, sin mucho tiempo para más, me despido con un gran abrazo. Visiten por favor mis redes sociales. Estoy en YouTube como Gabriel Villalba Pérez. Estoy en Facebook como Gabo Villalba y también Gabriel Villalba en mi perfil personal, y en Twitter e Instagram como @Gabo Villalba P. Nos vemos y encontramos pronto. Abrazo gigante. Sobre la presentación del audiovisual y el libro Tan lejos de Dios y tan cerca del infierno, primer libro y documental hecho por una mujer y que presenta documentos y testimoniales sobre el golpe de Estado, nos comenta nuestra compañera Cintia Guidi. Querido Alejandro, buenas tardes, y a todos los que siguen el programa Así es mi tierra con Bolivia, que se transmite a través de Radio Causa Chuncoca. Esta semana quiero comentarles acerca de la presentación que se realizó el día jueves del libro y documental titulado Tan lejos de Dios y tan cerca del infierno, de la autora Suzette Rodríguez, que es el primer libro y documental que se presenta escrito, ¿no?, por una mujer. Se han presentado ya más de 30 libros al respecto, han presentado estos libros que son testimonios y que son prácticamente la cronología de lo que sucedió en el golpe de Estado 2019 en Bolivia. Han presentado estos documentos justamente ex autoridades. Igual Suzette Rodríguez es una militante del movimiento al socialismo que junto con otras mujeres cuentan y relatan su testimonio también en este documental y en este libro, así también como autoridades varones del gobierno de Evo Morales. Esto se presentó en la Cinemateca en la ciudad de La Paz el día jueves, con la participación justamente de todos los que están entrevistados, ¿no?, en el documental. Un documental muy bien realizado. Les aconsejo que también puedan verlo y buscarlo a través de las redes, o también adquirir el libro que está a disposición igual a través de su autora Suzette Rodríguez. Aquí podemos ver, por ejemplo, los testimonios de mujeres como Patricia Hermosa, como Patricia Arce, Teresa Morales. Está también los testimonios de ex autoridades como por ejemplo el ex ministro de Minería César Navarro, Gustavo Torrico, y otras personas estaban también militantes, personas, una mujer de Pollera, por ejemplo, que es
diseñadora en el Alto, que comenta justamente cómo solamente por el hecho de ser mujer de pollera, en medio de las barricadas y todo eso que se armaba en el Alto para el golpe de Estado 2019, la forzaron a arrodillarse y a pedir perdón a nombre del MAS. Están también personas como la señora Gloria, que es una persona que ha muerto incluso en detención domiciliaria por la persecución política que sufrió del gobierno de Yanine Áñez. Y bueno, ver todas estas imágenes, obviamente eso es muy duro, porque vuelve a renacer todo el sentimiento, ¿no?, de esos días negros que pasó nuestro país y nuestro pueblo en 2019. Entonces ahí estuvo también comentando el exministro de Gobierno de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, comentando el libro, y ha sido un evento masivo. Los lugares se llenaron totalmente, faltó espacio incluso en la Cinemateca para poder ver la presentación de este libro. Y bueno, quería comentarles acerca del mismo. Hubieron también testimonios, por ejemplo, de una señora de pollera del Alto, igual, que es justamente la que está en la tapa, en la portada del libro y del documental, que ha hablado enfáticamente justamente acerca de todo esto que vivieron ellos, ¿no?, como ciudadanos, como pobladores de la ciudad del Alto, luchando. Y el mensaje de ella en el momento de la clausura del evento, en el brindis, fue justamente que aprendamos todos a no escondernos como ratones, sino a ser valientes, porque ella fue valiente, fue a la Plaza Murillo, incluso aunque la querían botar, ella les dijo a los policías y militares que si querían que la maten, pero ella no se iba a retirar. Entonces fue un mensaje muy fuerte de valentía, que espero también repercuta, ¿no?, en todas las personas, porque es un mensaje motivador, y que es realmente la lección que nos deja justamente esa época de valentía, que no necesitamos estar unidos y enfrentar las cosas en las calles, todos juntos, para no permitir que nunca más vuelva a haber un acto tan desastroso como ha sido el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Y lamentablemente continúan en aumento los casos de violencia intrafamiliar, que incluye el registro de feminicidios, mientras se buscan fórmulas y políticas para enfrentar esta terrible realidad. Escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. Las estadísticas oficiales dicen que en vez de reducirse, crecen las denuncias o registros de violencia intrafamiliar. De enero del 2022 al 31 de marzo del año en curso ha sido de 11.963, a diferencia del año 2021, que ha sido de 11.153. El año 2021 el delito de violencia familiar ha sido de 9.111 casos denunciados, y en la actualidad, hasta el 31 de marzo del 2022, se ha incrementado en 9.527 casos. La cifra sobre tentativa de feminicidio también aumenta, aunque se registraron oficialmente 9 casos menos en comparación a igual periodo del año pasado. Del año 2021 se tenía 35 casos hasta el 31 de marzo del 2021 denunciados. En la actualidad, de enero al 31 de marzo del 2022, se tienen 50 casos denunciados por el delito de tentativa de feminicidio. Este país cuenta con una legislación avanzada sobre el tema de la violencia por razón de género, pero aún no se encuentran mecanismos que por lo menos pongan freno al fenómeno. La ley como tal ha ayudado y contribuye a que muchas más mujeres sí puedan denunciar. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que a pesar de que denuncien, que ya es difícil, es complejo para una mujer animarse a ir a denunciar, ¿no es cierto? Una vez que va a denunciar, se la revictimiza o no tiene una respuesta efectiva del sistema de justicia. Ahora, se pone énfasis en el seguimiento al cumplimiento de la ley, sobre todo en los propios tribunales de justicia. El fortalecer los procesos de seguimiento a que se cumpla. Y eso es lo que hemos estado viendo. O sea, la última comisión que se ha creado, ¿cuál es su objetivo? Hacer seguimiento al cumplimiento de la ley, ¿no? Y para eso creemos que no es necesario el crear una instancia. Hay instancias ya definidas, está el Servicio Plurinacional de la Mujer, está el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Hace más de una década este país tiene definido en su ordenamiento legal el delito de feminicidio
que se castiga con la máxima sanción que reconoce el Estado, 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Pero parte de los jueces y fiscales añadieron una nueva preocupación al problema, al confirmarse que a personas sentenciadas les devuelven la libertad en cuestión de meses a cambio de dinero. Y bien, con esta información cerramos el ciclo noticioso de esta semana. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya, ya!